Vamos a orar, amados hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por esta hermosa oportunidad, Señor. Muchas gracias, anhelando siempre que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la revelación de la misma. Padre, glorifícate, sé propicio a cada uno de nosotros. Perdona, Padre, el pecado que hemos cometido. Perdónanos, Señor. Sé propicio, Padre, y ayúdanos en esta hora, Señor. Anhelamos oír tu consejo, anhelamos oír tu verdad. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, confesamos victoria. Muchas gracias, Padre. Amén. Amados hermanos, gracias. Les saluda su hermano Raúl Rodríguez. Bendiciones. Les amamos y anhelamos en Dios siempre muchas bendiciones a cada uno, ¿sí? Amado pueblo, vamos a meditar en esta hermosa oportunidad acerca de un tema: hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y queremos mencionar la escritura en Mateo capítulo 7 y el verso 21. ¿Verdad? Dice la escritura: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mire qué hermosa escritura. Entonces el tema es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. O hacer la voluntad de mi Dios. Amén. Entonces él dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo la escritura en Mateo 7 y 21, terminando el verso, ¿sí? Déjenos decirle, pueblo, aquí nos muestra la escritura una fe estéril, una fe a media, vamos a decir. ¿Por qué? Porque esta fe no da el fruto que debe dar. Una fe estéril no da el fruto que debe dar, ¿sí? Porque mire el verso 20, allí mismo Mateo 7, el verso 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Eso dice el verso 20 de Mateo 7, ¿sí? Entonces pensemos, esta es la fe que dice, pero no hace. ¿Sí lo entendió? Pensemos, esta es la fe que dice pero no hace, ¿sí? Realmente esta fe es una fe, pensemos a medias, ¿sí? No es perfecta, ¿sí? Pero pensemos, ¿verdad? Lo que dice la escritura, ¿sí? Entonces, Jesús no está sugiriendo aquí, en esta escritura, aquí que las obras son de mérito para la salvación. No está diciendo eso cuando dice y sus frutos los conoceréis, ¿sí? No, pero sí enseña esta escritura que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras, ¿sí? Entonces sí enseña esta escritura a través de Jesús que la fe sí enseña, que esto sí escritura sí enseña la verdadera fe que produce, ¿sí? Que produce día con día, ¿sí? El verdadero fruto de las buenas obras, ¿sí? Porque dijo el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? También dice la escritura allá en Santiago capítulo 1 y el verso a 22, hablando ahí la escritura de los hacedores de la palabra, ¿sí? Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Eso dice el verso 22, ¿sí? Para ser hacedores de la palabra, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Sí, pero dice adelante el verso 25. Estamos en Santiago capítulo 1 y el verso 22 y el 25. Dice el verso 25, mas el que mira, ¿sí? Aten mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, ¿sí? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurada en lo que hace, ¿sí? Dios es bueno, amén. A esto se le diera entrar, digamos, en el gozo de nuestro Señor, ¿sí? A esta verdad de hacedores de la palabra nos da la entrada al regocijo, al gozo de nuestro Señor, ¿sí? Y al otro que también hizo obras esperamos muy a mitad porque no dio el fruto, dijimos obras estériles, ¿sí? Se le dirá en aquel día, pues, no te conozco. Cuando dice, Señor, Señor, yo no los conozco a ustedes, ¿sí? Pero dice que hicieron esto, hicieron otro, hicieron obras, pero no los conozco, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Sí? Pensemos entonces, la fe de ellos paró, o sea, dejó de producir frutos. Pensemos en el Señor, todo creyente, todo hacedor de la voluntad de Dios, debe de producir día con día frutos hermosos, frutos dignos, ¿sí? La escritura nos enseña que al hacer nuestra fe frutos dignos es un reconocimiento de nuestro Padre al pensar y dice, entrad al gozo, ¿sí? O al regocijo de nuestro Dios. Bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados. Vemos entonces que Dios quiere hacedores de su palabra, ¿sí? Para que ella dé el fruto por el cual se ha enviado. Eso quiere Dios de cada uno de nosotros, que la palabra de Dios en nosotros lleve al Padre el fruto por el cual se ha enviado en este día, en este momento. Eso es lo que quiere Dios, hacedores de la verdad, ¿sí? Vamos a pensar en Mateo capítulo 19. Ahí se encuentra una historia de un hombre rico, o sea, un joven rico, ¿verdad? Ahí encontramos varias cosas, ¿sí? Entonces, al hacer la voluntad de mi Padre, el tema, ¿sí? Hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Y dice Mateo 19 y el verso 17, dice, ¿por qué me llamáis bueno? Porque en el verso 16 dice maestro bueno, ¿sí? Pero el 17 dice, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, hoy guarda los mandamientos. Oiga lo que dice la escritura. Pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Es un requisito, guarda los mandamientos. Dijimos hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Todo esto lo encontramos también, dijimos allí, en el libro de Lucas, Marcos, ¿verdad? Pero también encontramos la escritura de Lucas 18:13 y déjenle el verso 13, ¿sí? Ahí en la parábola del fariseo y el publicano, de dos tipos ahí, ¿sí? El fariseo y el publicano encontramos en Lucas 18:13, ¿sí? Y dice, perdón, y dice,
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador, ¿sí? Ah, ¿qué pensará el Señor si cuando ve esa actitud? ¿Sí? ¿Qué pensará el Señor? ¿Qué dice? ¿Qué dirá el Señor? ¿Sí? Cuando ve a un hombre humilde, ¿sí? Y diciendo, sé propicio a mí, pecador, ¿sí? Muestra esto una humildad, ¿sí? Quiere el Señor decir, sí, pero mire el verso 14, lo que el Señor dice. Os digo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, por, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el verso 14 de Lucas 18, ¿sí? Entonces vemos a dos personas aquí y dice que uno descendió justificado, el que decía, el que no era ni digno según él de levantar su mirada a los cielos, ¿sí? Y se golpeaba el pecho, sé propicio a mí, Dios, soy pecador, ¿sí? Entonces, pero el 14 especifica, ¿verdad? De un espíritu altivo, ¿sí? Entonces consideramos, perdón, consideramos la humildad del publicano, puede notarse en su postura y su conducta. ¿Qué posición él tiene, sí? De humilde. ¿Cuál es la conducta que él tiene? Reconocer, ¿sí? Él reconoce. Un hombre que está enfrentando su propio pecado cara a cara, ¿sí? Vamos a pensar en el publicano, él enfrenta su pecado mismo cara a cara, ¿sí? Entonces, y la única respuesta de este hombre fue humillarse, ponerse de una postura humilde, sin pretensiones alguna, nomás reconoce que está frente a un Dios santo, ¿sí? No pretende, sino, ¿verdad? Y se arrepiente sin condiciones, ¿sí? Esperando la misericordia de Dios, ¿sí? Hay una gran diferencia en estos dos hombres, ¿sí? ¿Sí? Vimos la grande diferencia que hay en estos dos hombres, en la actitud del fariseo, ¿sí? El publicano decía, Dios sé propicio, sé propicio, Padre, soy pecador, ¿sí? No tenía más esperanza que la misericordia de Dios. Esperaba en la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, ya en el verso 14, el Señor dice, este hombre es justificado a través de la humildad, a través de reconocer, a través del arrepentimiento, a través de pensar y reconocer en el gran Dios todopoderoso, en aquel que todo lo puede, ¿sí? Justificado, ¿sí? Por medio de una justicia perfecta que es nuestro Dios, ¿sí? Esta justicia se le fue impuesta a este hombre humilde que decía, se golpeaba su pecho, soy pecador, sé propicio, ¿sí? Pensemos, bueno es Dios, ¿sí? La gran oportunidad que Dios nos da día con día a través de su misericordia, ¿sí? Otra vez pensando en el tema, hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? Déjenos decirle,
Cuando leímos la escritura era en Mateo el hombre rico, sí, el 19, 17, 16, sí. Le preguntó a Jesús, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Maestro bueno. Esta historia la encontramos ahí mismo en Mateo 19, sí, la encontramos en Marcos 10, 17 al 31, también la encontramos en Lucas 18, 18 al 30, ¿sí? Pero encontramos en este hombre varias cosas importantes en él, ¿sí? Y le dice, bueno, y le pregunta, ¿sí? ¿Qué haré, maestro? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sí, se ve que hay un ánimo, se ve que hay un deseo, sí, y pregunta, sí. Jesús le responde entonces, sí. Le esconde. Primero pensemos, los mandamientos sabes, le dice el Señor, ¿verdad? Empieza a decir el Señor, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, ¿verdad? No defraudes, honra a padre y a madre, ¿sí? Entonces nuestro Señor aquí le relaciona la vida eterna, ¿sí? Con obedecer la ley de Dios. Esa es una, ¿sí? Pero otra, cuando dice, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Dijimos Mateo 19, 17. Dos cosas, ¿sí? Guarda los mandamientos, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? Entonces consideramos a este hombre que dice maestro bueno, reconoce, ¿sí? Entonces este hombre respondió, a mi Señor, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿sí? Le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pensemos, pueblo, ¿cómo está la justicia en el corazón de este hombre? Pensemos, ¿sí? ¿Cómo estará la justicia de este hombre en su corazón? Porque el anhelo y deseo de Dios es que la justicia de nuestro Dios more también en nuestro corazón, ¿sí? Porque si no hay justicia de Dios, lo que hay es injusticia, ¿sí? Y al hacer injusticia vamos a considerar aquellos hombres que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hicieron, sí? Pero no eran justos dentro de su corazón, ¿sí? El Señor le dijo entonces a este hombre rico, le dijo el Señor en una oportunidad a los escribas y fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos, ¿sí? Porque en sus corazones no había justicia, sino lo que había era injusticia. Era lo que gobernaba sus corazones, ¿sí? Pero volviendo al hombre rico, ¿sí? Volviendo al hombre rico, él dijo al Señor, todo lo he guardado, ¿sí? Jesús ve entonces un problema serio en él, ¿sí? Y es su corazón. La escritura nos enseña que ay, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí estará nuestro corazón. Y dice la escritura también de que las riquezas, wow, las riquezas, sí, esas nos llevan a tener otros pensamientos diferentes, ¿no? Es la raíz, dice, de todos lo malo, el amor al dinero, ¿sí? Entonces nuestro Señor está viendo un problema en el corazón de este hombre rico, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta, ¿sí? Una cosa, pensemos, qué bueno que fuera una sola cosa, ¿verdad? Pero a veces hay una
o varias o muchas cosas en nuestro interior que nos limitan entrar en la vida eterna, que nos limitan el tener una relación día con día ante nuestro Dios, ¿sí? Entonces, pues, el Señor le dijo una cosa así. Pensemos entonces, pues, si fuera una sola cosa sería perfecto, ¿sí? Trabajar solo en una área, ¿verdad? Con todo ahínco, con todo ánimo, ¿sí? Entonces, pero cuando hay algo, dejamos de estar en el camino perfecto. Al tener una cosa, ¿verdad? Estamos desagradando a nuestro Dios. Pensemos al tener varias, ¿sí? Día a día entonces debemos estar en una relación pidiendo misericordia ante nuestro Dios como este publicano, ¿sí? Gemir, clamar, llorar, ¿sí? Ten piedad de mí, ten misericordia de mí, sé propicio, soy pecador, ¿sí? Y vamos a lograr en el corazón de Dios un lugar muy, pero muy especial, ¿sí? Dios es bueno, me acuerdo del rey David, ¿verdad? Cuánto, y dice, pues conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces esto enseña que día con día, en todo paso, en todo caminar, Él consultaba, Él se relacionaba con nuestro Dios y obtenía misericordia y obtenía el perdón, ¿sí? Y Dios sigue siendo bueno hasta el día de hoy y seguirá siendo bueno porque Él nos bendecirá grande, pero grandemente, ¿sí? Entonces pensemos, Jesús le dijo a este hombre entonces, si quieres ser perfecto, pensemos lo que le dice en el verso Mateo 19:21. Mire lo que le dice. Y dice, Jesús le dijo, Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cuántas cosas le mencionó el Señor, sí? A este hombre rico, porque el Señor sabía que él amaba a sí mismo y que amaba las riquezas que tenía, ¿sí? Porque el Señor conoce el corazón, conoce el pensamiento. Una cosa te falta. Y dice nuevamente, Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, primero, y dalo a los pobres, dos, y tendrás tesoro, tres, en el cielo. Y ven y sígueme. Como quien dice, oh, vamos, sígueme, yo te voy a enseñar para que tú tengas derecho al reino de los cielos. Después de que le dice una cosa te hace falta, le mencionó varias cosas más que eran justas y necesarias para entrar en la vida eterna, ¿sí? Si quieres ser perfecto, le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿sí? Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, ¿sí? Aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo está exponiendo a este hombre el corazón del hombre rico, ¿sí? Está exponiendo el corazón del hombre rico, qué es lo que hay en él, qué es lo que él puede hacer, ¿sí? Y pensemos algo aquí en esta escritura, el rechazo a obedecer de este hombre revela, digamos, dos cosas. O sea, una, no era inocente de la ley, porque él amaba la ley, porque eso le dijo al Señor. Todo eso lo he guardado, ¿sí? Y dos, él carecía de la fe verdadera. Este hombre carecía de una fe verdadera.
para dar frutos dignos, para dar frutos, para ser reconocido ante nuestro Padre y los hombres, ¿sí? Entonces pensemos la fe, la cual da un deseo sincero de obedecer. El que tiene fe a Cristo Jesús, nuestro Salvador, este cristiano tiene un deseo sincero de obedecer la voluntad de Cristo Jesús. El que tiene fe verdadera, este siente deseos sinceros de obedecer a la voluntad del Padre, a honrar el Padre, a testificar del Padre. Dios es bueno, amén. Dios es grande, Dios es Dios de oportunidades, su gran misericordia es hermosa, ¿sí? Entonces, a obedecer la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Vamos a pensar entonces que este hombre rico, falló en la prueba que se le hizo, ¿sí? Cuando se pone en la balanza, uno es más alto, otro es más bajo, ¿sí? Eso quiere decir que falló, ¿sí? El Señor le hizo ver si él quería entrar a la vida, pues tenía que hacer varias cosas, ¿sí? Entonces Jesús le dijo al final, ven y sígueme. Como quien dice, te voy a dar otra oportunidad más. Ven conmigo, sígueme, yo te voy a enseñar, ¿sí? Dios es Dios de misericordia. Amados hermanos, estamos meditando entonces en el tema de esta noche, hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Y dijo la Escritura al principio, Señor, Señor, ¿sí? En Mateo capítulo 7 y el 21, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Dios es bueno, pueblo. Dios nos ama. Dios anhela bendiciones para cada uno de nosotros, hermanos. Anhelamos, hermanos, ser entonces de igual manera con Él. Anhelamos honrarlo, exaltarlo, bendecirlo, ¿verdad? Para hacer grata nuestra presencia en su presencia. Amén. Vamos a orar, amado pueblo. Padre, te damos gracias por esta hermosa escritura que hemos leído, lo que nos has enseñado, Padre, que debemos de honrarte, Señor, debemos de hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor, porque el día que tu Hijo venga por tu iglesia, Él quiere encontrarnos haciendo la justicia de Él y no la justicia nuestra. Amado Padre, gracias por enseñarnos, por darnos este consejo en esta hora. Padre, que tu Santo Espíritu siga revelando esta escritura. Padre amado, sé propicio a cada uno y sea rema en cada uno de nosotros, Señor. Danos la revelación de la misma. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos perdón. Hemos pecado, Padre, perdónanos, sé propicio, Padre. Queremos tener un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón humilde, Padre, un espíritu flexible a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, te anhelamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice al remanente, bendice a tu pueblo, Padre. Todo el que oye este consejo en este día, Padre, magnifícate, Señor. Enseña, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Te damos gracias que podamos caminar siempre bajo tus cielos abiertos, bajo tu presencia, bajo la sombra de tu mano poderosa, Padre. Tu mano se extiende para bendecirnos. Padre, gracias porque nos amas tanto, más de lo que merecemos, Señor. Gracias, estamos en tu brazo, estamos en el hueco de tu mano y de ahí nada nos quitará. Padre, en el nombre de Jesús,
Muchas gracias, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Amén, pueblo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bendiciones al pueblo hermoso y todo el que está oyendo este hermoso consejo. Bendíceles, Dios. Amén. Amén.